Alright, Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, para Hashem Yahawashi, para Hashem Akakwadash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas alrededor del mundo que son parte del electo. El Espíritu Santo me permitió hacer este video. El tema siendo, como miran el título ahí. Que estoy arreglando algo aquí. Pero como ven el título ahí, ¿quién son los gentiles a quien hablaba Pablo? Ahora, este video es inspirado por las diferentes lecciones que han andado saliendo por los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino. Sobre un hombre, un cristiano que se llama Vocab Malone. Y el vato es bajo nivel, es una cucaracha. No tiene ni un tipo de entendimiento, pero todavía por las razones que él viene en contra de nosotros, puede salir edificación para el resto de nuestros hermanos y las hermanas alrededor del mundo que apenas andan aprendiendo esta verdad, apenas andan regresando, arrepintiéndose, regresando a Yahweh Ba'ashem Yahawashi y queriendo aprender estos diferentes misterios. Por eso sirve de bien, es un mal necesario estos diferentes agentes de Satanás que vienen en contra de nosotros, para que nosotros podamos edificar a la congregación. Ahora, diciendo eso, estaba meditando en esta lección y cuando estaba pensando, es demasiado información tratar de hacerlo todo en un solo, todo en una sola parte. Lo voy a quebrar tal vez en dos partes y vamos a ver si tal vez va a tener que ser 3 o 4 partes. Vamos a ir nomás en el Espíritu Santo a ver cómo el Señor nos guía. Alright, quiero empezar aquí en Romanos capítulo 11 y 1. Y vamos a empezar desde arriba. Lo voy a empezar un poco más adelante, pero vamos a empezar desde el principio. Aunque es de Romanos 11 y 1, dice: entonces preguntó, ¿acaso Yahweh ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Porque según los cristianos, según cristianismo, el Señor rechazó a toda la nación de Israel y ya nunca pueden ser su gente, nunca más. Ya no son la gente santa, ya no son escogidos o nada. El Señor ya no anda con ellos. Pregúntale a un cristiano y eso es lo que te dice. Y eso no es cierto, man. ¿Ok? El Señor todavía va a escoger Israel, como está escrito, Isaías 14. ¿Ok? El Señor todavía está con los israelitas. Y por eso es que el Señor envió un Salvador para reconciliar la relación quebrada entre el Padre y su gente. ¿Ok? Pero vamos a observar esto un poco más. Dice: yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Ahora hay una razón por qué Pablo especificó que él es un descendiente de Abraham, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín. Hay una razón, ¿eh? ¿Ok? Porque supuestamente, según los israelitas que andaban viviendo en la tierra en esos días, en los días que Pablo estaba vivo, solo Judá había quedado y el Señor solo andaba tratando con Judá, el reino de Judá. ¿Ok? Por eso Pablo dijo: ¿acaso el Señor ha rechazado su propio pueblo? Y después dijo: no, yo también soy un israelita y soy del tribu de Benjamín y aquí estoy. Tengo el Espíritu Santo. Soy parte de las otras tribus. ¿Ok? Vamos a observar esto mucho más en estas lecciones. ¿Ok? Dice: no, Dios nos ha rechazado. Perdón,
Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió en el principio. ¿Ok? Un segundo. Dice, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema. El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han mandado tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Dice, y recuerden la respuesta del Señor. Él dijo: ¿no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal? ¿Ok? Y cuando tú regresas a la historia, porque esto anda hablando de algo que pasó en el Viejo Testamento. Y eso es otra cosa que cristianos tienen un problema con el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque la mente de un cristiano es floja, no quieren leer, no quieren estudiar, ¿ok? Y últimamente el Espíritu no anda trabajando con ellos para recibir el mensaje de este libro, de esta Biblia, ¿ok? Por eso cuando tú miras a un cristiano predicar, todo lo que hacen es hablar. No entran a las escrituras, no te explican, no van precepto por precepto, línea por línea, un poquito allá, un poquito aquí en la Biblia. Solo hablan y hablan y hablan y supuestamente oran 15 minutos con los ojos cerrados, hablando un montón de cosas que no anda edificando a nadie, man. Ok, pero siguiendo, dice 5, lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. ¿Ok? Cristianos. Porque un cristiano dice que ningún israelita se permaneció fiel. No, eso no es lo que dice las escrituras, man. Si tú leeras y pares de ser un flojo cristiano que sos, tú supieras de que, como dice aquí, lo mismo sucede hoy. Y esto no nomás está hablando hace 2000 años. Eso está hablando hasta ahorita. En el año 2020, el año de profecía, man. Ok, lo mismo sucede hoy. En el año 2020. Ok, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia del Señor. Es decir, por su bondad inmerecida. ¿Ok? ¿Y quiénes son esos que se mantuvieron fieles en Israel? El remanente, los elegidos, los escogidos. Esos se mantuvieron fieles, man. ¿Ok? Dice, y cómo es mediante la bondad del Señor, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita y inmerecida. Y esa es la razón por qué nosotros estamos aquí hoy en día con el Espíritu Santo, por la bondad y la gracia del Señor, que es gratuita y inmerecida, man. Hemos recibido las riquezas más altas del universo, que es esta verdad, este entendimiento de la Biblia, mediante el Espíritu Santo, gratuitamente. Y no lo merecemos porque no hemos hecho nada para recibirlo. Pero ahora que lo hemos recibido, estamos enseñando mediante nuestros hechos, ¿ok? Estamos enseñando y demostrando que creemos, estamos demostrando nuestra fe, ¿ok? So, siguiendo para adelante. Porque otra cosa que dice un cristiano es que no tiene que tener ningunos hechos. Y lo más tú observas la doctrina cristiana, lo más te das cuenta que lo sucio y lo torcido y lo ignorante que verdaderamente es esa doctrina, man. Lo maldito que es. ¿Ok? Dice, y si tú todavía sos un cristiano en el año 2020, man, es tiempo es tiempo de ser una movida si estás escuchando estos videos.
¿Ok? Es tiempo de brincar, man. Porque ese es un barco que se anda hundiendo en un lago de fuego. Alright, dice aquí está la situación. Perdón, así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado favor del Señor que tanto busca. ¿Ok? ¿Y qué es lo que buscan? O están buscando el favor del Señor. Están buscando su paz. Porque cuando tú tienes favor del Señor, tú tienes paz, man. ¿Ok? Dice aquí, unos cuantos sí lo han encontrado. Los que Yahweh Ba'ashem Yahawashi ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las escrituras. El corazón de los demás, ¿qué? De los demás israelitas. Dice, el Señor los hizo caer en un sueño profundo, como dicen las escrituras, ¿no? ¿A dónde está escrito que están en un sueño profundo? Está escrito en el Viejo Testamento, ¿no? Yo creo que es Jeremías 28 o algo así. ¿Ok? Dice, el Señor los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. So el Señor a propósito hizo que estos israelitas no vean la verdad y no oigan la verdad, aunque tengan ojos y aunque tengan oídos. Y todo esto es por un propósito. ¿Ok? Pero vamos a seguir observando. Dice, versículo 9. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa y un engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Y rey David está hablando de los israelitas aquí, man. Ok, dice que sus bendiciones se hagan tropezar. Perdón, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. ¿Y qué es lo que nuestra gente tomaba como una bendición? Su idolatría, los diferentes cosas que sus demonios que alababan hacían por ellos en la mano izquierda. Sus bendiciones como sus alianzas con las otras naciones, con los griegos, con los romanos. Y esas diferentes cosas hicieron que nuestra gente tropezca. Los hizo tropezar. ¿Ok? ¿Y qué dice aquí? Y que reciban su merecido. So, cuando los romanos, cuando ellos hicieron estas alianzas con los griegos y los griegos vinieron a exterminarlos, fue merecido. Cuando ellos hicieron sus alianzas con los romanos y los romanos vinieron y los masacraron, eso fue merecido. Porque fue durante esos dos reinos, los griegos y los romanos, que la rebelión más grande que pasó en la nación de Israel empezó a ocurrir. Antes que eso, siempre había siempre nos arrepentíamos, man. Cuando entramos a esclavitud en Babilonia, ok, nuestra gente el Señor nos permitió a regresar a reedificar el templo. Nuestra gente se arrepintió, empezó a alabar al Señor. ¿Ok? Persa y los medos, la misma cosa pasó. Después de ese imperio. Nuestra gente todavía creía, man. Sabían que eran los israelitas. Todavía podían adorar al Señor. Pero ¿qué pasó cuando vinieron los griegos? Eso es algo que el cristianismo no te enseña y eso es algo que nosotros vamos a enseñar en esta lección, man. So, siguiendo, dice, versículo 10, dice, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que a la espalda se les encorve para siempre, man. ¿Ok? Y hay una razón por qué el Señor le hizo esto a estos israelitas, man. Una razón es porque Él juró en su furia de que estos no iban a entrar en su descanso. Ok, vamos a agarrar eso bien rápido.
Creo que es Hebreos 3 o 4, no estoy seguro. Un segundo. Yup. Hebreos 4 y 3 dice, pues solo los que creemos, you know what? Versículo 1, you know, dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo el Señor. ¿Ok? Todavía sigue vigente la promesa. ¿Qué quiere decir eso, man? Que todavía está activa, todavía existe. ¿Y a quién se le fue dado la promesa? Vamos a ir aquí. Ok, la razón por qué brinco de precepto a precepto es porque así es como se lee la Biblia, man. La Biblia se lee precepto en precepto, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá, para recibir el entero entendimiento. Este es un rompecabezas, man. No nomás podemos leer un entero capítulo y creer que ya lo entiendes todo. O leer la Biblia del principio al fin, ¿ok? Y pensar que ya lo tienes todo. No. So, vamos a ir línea en línea. So, dice aquí, Hebreos 4 y 1, todavía sigue vigente la promesa que hizo el Señor de entrar en su descanso. ¿Y a quién fue dado la promesa? Es una pregunta para los cristianos, man. ¿A quién fue dado esta promesa, man? ¿Ok? Dice aquí, Romanos 9, y vamos a ir a 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Amasías, por amor a mis hermanos, a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok. Esto está hablando de qué? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Ni sus hermanos, que son sus parientes según su carne. Está hablando de gente de su propio geno, de su propia raza. Ok. Siguiendo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ok. De los cuales son, o en otras palabras, a cuales les pertenece la adopción. Yo he hecho una lección en eso. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y miren aquí, y las promesas. Y dice sas, promesas. Eso es plural, diciendo las dos promesas. Todas las promesas que el Señor ha hecho les pertenece a los israelitas, especialmente la promesa de salvación. Ok. So, regresando a Hebreos 4 y 1. So, ahora sabemos a quién le pertenece esto. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo el Señor de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Y quiénes son estos ustedes a quien andaba hablando Pablo? ¿Quién es ese ustedes? Ese ustedes está hablando de los israelitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Romanos 9 de que las promesas y todas las cosas le pertenecen a Israel. Son los únicos que pueden alcanzar la promesa. Son estrictamente los israelitas, man. Porque a nadie más se le fue dado esta palabra. Y eso ha sido así desde el principio. Ok, este es Salmo 147 y 19 dice, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y sus juicios a Israel. El Señor ha manifestado, diciendo, el Señor ha hecho conocido sus palabras, que es Él, ok, como está escrito, la palabra se hizo carne, right? Esa palabra fue dado ¿a quién? A Jacob, ok, dice sus estatutos y sus juicios a Israel.
No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. El Señor no ha hecho esto con ninguna nación, man. So no puedes incluir a los moabitas, a los amonitas, a los edomitas, a los camitas, ¿ok? No puedes incluir a esta gente dentro de nuestras promesas, dentro de nuestros estatutos, nuestros pactos, nuestro libro, que es la Biblia. La Biblia es nuestro libro, man. ¿Ok? Nosotros los israelitas, los llamados morenos, hispanos e indígenas, hemos sido robados de todo. Todo, nuestra identidad, nuestro nombre, nuestra cultura, nuestra tierra, todo. Pero algo que tenemos hasta este mismo día es nuestro libro, que es la Biblia, man. ¿Ok? Y no le pertenece a nadie más, man. Eso dice aquí, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya, man, que significa alabanza a Yahweh. Halal Yahweh. Call halal Yahweh Ba'ashem Yahushua. De que las otras naciones no tienen parte con nosotros. ¿Ok? Y lo estamos leyendo del Viejo Testamento ahorita, pero lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo hace mucho más claro de que el Señor no anda tratando con las otras naciones. ¿Ok? So, siguiendo aquí, Hebreos 4:2 dice, pues esta buena noticia del descanso que el Señor ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon al Señor, man. Y este fue el problema siempre en Israel. ¿Ok? La palabra se le fue dado a toda la nación, siempre, pero siempre fue solo un remanente que recibió la palabra. Siempre fue un pequeño remanente, man, que escucharon al Señor. Pero el resto, que leímos en Romanos 11, el resto, el Señor los cegó. ¿Ok? Les dio un corazón duro. Versículo 3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Ok? Es así de fácil. Los únicos que van a entrar en el descanso, en esta crisis, en esta destrucción por venir, es el electo de la nación de Israel. Empezando con los 144,000 hombres, y de ahí un remanente de hombres, mujeres y niños que van a ser salvos, creentes. ¿Ok? Porque como está escrito, nadie podía entender la canción menos los 144,000 hombres. Los 144,000 hombres son esos hombres que han recibido el misterio, el entendimiento, los secretos. Y mediante esos hombres cantando esa canción, el resto del electo, ese número de hombres, mujeres y niños, pueden bailar a ese sonido, por decir. Son los únicos que van a poder escuchar y recibir la palabra de esos hombres. De ahí el resto que dice aquí. Dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, el Señor dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. ¿Ok? Y el Señor hizo ese juramento después de lo que pasó cuando salimos de Egipto, man. Siguiendo, dice, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó al séptimo día, el Señor descansó en toda su labor. Pero en el otro pasaje el Señor dijo, ellos nunca entrarán a mi lugar de descanso. Así que el descanso del Señor está disponible para que la gente entre
Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron, perdón, al Señor. Dice, entonces el Señor fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Este tiempo es hoy. La hora es ahorita. Ahorita anda reinando el último imperio, el imperio más maldito en toda historia. El electo, el valle de los huesos secos, right? Ezequiel 37. Se andan despertando, andan recibiendo el Espíritu y estamos a punto de entrar a nuestro descanso, man. Ok, dice, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que han citado. Cuando oigan a su voz, no endurezcan el corazón. Ok, y ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo este capítulo. Vamos a regresar a Romanos 11 y 11. Dice, ¿acaso el pueblo del Señor trompezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. Otra cortada a los cristianos, man. ¿De qué hablan estos cristianos? De que no hay posibilidad de que se recuperen los israelitas. Eso es mentira, man. Ok, dice aquí, el pueblo fue desobediente, por eso el Señor puso la salvación al alcance de los gentiles. Ahora vamos a entrar a estos términos en el griego. Ok. Vamos a hacer lo que los cristianos nunca hacen: estudiar. Ok, so vamos a observar esta palabra gentil. Ok, la palabra aquí es gentil. En el Strong's es G1484. Y la palabra ahí por gentil es ethnos. Strong's G 1484. Ethnos. 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 Ok. So vamos a mirar la definición de la palabra ethnos. Y dice aquí, una multitud, ya sea de hombres o de bestias, asociada o conviviendo. ¿Qué es eso, man? Y la palabra ethnos, de ahí viene la palabra étnico o etnicidad. Hasta este mismo día estos griegos, estos autoproclamados blancos, nos llaman étnicos, gente étnica, diciendo que somos un grupo de gente asociada, somos un grupo del mismo género, porque es lo que quiere decir asociado. Ok, vamos a buscar esta palabra. La palabra asociado dice conectado con otra cosa. Ok, conectados, relacionados, ya ves, conectados, similares, igual. Ok, quiero ver. Básicamente el punto, man. Somos iguales, somos relacionados, somos de la misma raza. Eso es lo que quiere decir gentil. Gente de la misma género que nosotros. Ahora, la palabra, hay dos tipos de gentiles en las escrituras. Porque la palabra gentil también, también significa estas otras naciones extranjeras. Ok, pero lo que vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar por qué nosotros fuimos llamados gentiles. Ok, so vamos a entrar a esta historia. Nomás tengan paciencia y todo va a ser revelado, man. Alright, so dice aquí,
en la definición de ethnos, una empresa, tropa en hambre, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. Esto es lo que quiere decir. Son los gentiles a quien andaba hablando Pablo, los gentiles a quien andaban hablando los apóstoles, eran israelitas, porque eran del mismo género, misma naturaleza, misma relación que nosotros, pero andaban viviendo de la manera de las otras naciones donde ellos andaban dispersos. Ok, vamos a observar lo que acabo de decir. Vamos a leer esto una vez más y vamos a agarrar un precepto. Esto es Romanos 11:11. Dice, digo pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino salvación a los gentiles, right? Vamos a observar esto. Para provocarles a celos. Ahora vamos a brincar al libro de Oseas. Un segundo, hermanos. Eso era Satanás y me estaba diciendo que estaba conectado a internet. Anyway. Oseas 1 shit. Vamos a empezar desde arriba, man. Oseas 1:1 dice, palabra de Yahweh, quien vino a Oseas. Y la palabra Oseas, ok, vamos a agarrar esto. La palabra Oseas, vamos a ver lo que quiere decir, man. Es importante. Right. La palabra Oseas en el hebreo es Hawashai. No Yahawashi, pero Hawashai. ¿Ok? Y Hawashai significa salvación. ¿Ok? El nombre de nuestro Salvador es Yahawashi. El Yah que estuviera aquí, donde está el ratón. El Yah, el símbolo Yah, que es este chiquito que está aquí, lo hiciera posesivo, diciendo el Salvador. Ya el Hawashai, Salvador. Y ese es el nombre de nuestro Salvador, man. Ya Hawashai. Pero el nombre de este profeta es Hawashai, que significa salvación. Ok, nomás quería agarrar eso. Vamos a ir aquí. Versículo 2 dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria y hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Ok, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio luz a un hijo. Y le dijo a Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora hay que buscar esta palabra Jezreel. Ok. Y eso es así es como, hermanos, cuando ustedes, hermanos, estudien, estas son las diferentes cosas que tienen que hacer. Tienes que leer un versículo, parar, buscar lo que quiere decir la palabra y agarrar el significado para que te dé un dinámico más grande del significado de la escritura. Así es como vas a edificarte, man.
Ok, so hermanos, tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que buscar palabras. Tenemos que buscar definiciones. Tenemos que elaborar, poner el trabajo para recibir el entendimiento que deseamos, man. ¿Ok? Si le pedimos al Señor más entendimiento, tal vez el Señor te abra un poco más tiempo en tu día para que tú puedas laborar para adquirir ese entendimiento, man. No nomás, el Señor no es un genie, man. Esta no es la película Aladdin. Ok, donde tú le dices, tú le das un deseo al Señor y en un solo, ahí está. Por eso la escritura dice, enséñame tu, tu fe sin tus hechos y yo te enseño mi fe mediante mis hechos. ¿Ya ves? Si tú tienes los hechos, si tú tienes el trabajo y tú inviertes en adquirir entendimiento, con la fe que el Señor te va a aumentar, así es como vas a ser aumentado. ¿Ok? Tenemos que hacer esto, man, hermanos. No nomás podemos escuchar lo que enseño en esta lección o lo que, hermanos, los videos que tú miras. Y ese es el único estudio que tú has hecho en los últimos 3 años. Solo videos de hermanos y eso es todo. Alright, so nomás quería mencionar eso, man. So, ¿dónde estaba, man? Vamos a leer la escritura otra vez. Oseas 1:4. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel. Ok, so vamos a buscar esta palabra Jezreel. La palabra aquí es que Zarai Allah. Ok, so ya otra vez. Ya es posesivo, diciendo yo o él. Ok, es lo que quiere decir, ya. Zarai significa semilla. Ok. Y Alá significa poder o Dios. So cuando tú pones la palabra en uno, ya, Zarai, él semilla Dios. Él es la semilla del Señor. Ya, Zarai, Allah. Ok, porque cuando tú lo agarras aquí en el Blue Letter, no te da la correcta definición. No quiere decir Dios siembra. Ahora, en un sentido, tiene sentido, pero no es exacto. ¿Ok? So, Yazarai Allah significa Él es la semilla del Señor, de Yahweh. ¿Y quién es la semilla? Oh, mira lo que dice aquí. Semilla, Dios, ¿ya ves? Es el Espíritu, man. Ni sabía que eso iba a aparecer ahí. Él es la semilla de Dios. ¿Quién es la semilla del Señor? Los israelitas. Ok, so vamos a seguir leyendo en Oseas. Dice, ponle por nombre Yazarai Allah, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehu por causa de la sangre de Yazarai Allah, ok, y haré cesar el reino de la casa de Israel, ok, que es ¿qué? El reino norteño, que son ¿quién? Los llamados hispanos y indígenas, ok. Vamos a seguir observando qué está pasando aquí. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Yazarai Allah, Jezreel. ¿Ok? Y es significante esa palabra, man. Es significante. ¿Ok? Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo el Señor, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Qué quiere decir los quitaré del todo? Esto es español viejo.
quiere decir que los va a completamente remover de su vista. Ya no va a tratar con ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué dice esto esa escritura, man? ¿Ok? Otra vez, la importancia de estudiar, man. Vamos a entrar a la historia para dejar todas las cosas claras, man. ¿Qué es lo que estaba pasando con el reino norteño? ¿Cuál fue qué es el génesis, el principio de lo que pasó con el reino norteño y el reino sureño directamente después de la muerte de Salomón? Se separaron, los dos reinos fueron quebrados, right? El rey, ¿quién era, man? No sé si era el profeta. Se me olvida, no sé si era Natán, se me olvida el profeta, pero él agarró, básicamente él rompió una vestidura y le dio, yo creo que fueron 10 o 10 partes, algo así, 11 partes a Jeroboam y una a Rehoboam. Un hermano, hey, pongan esa escritura si pueden en el comentario. Ok, esa historia está en el libro de Reyes. Yo creo que es el segundo libro de Reyes. Ok, so ¿qué quería decir eso? Que los dos reinos se iban a separar, que iban a ser rotos. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente después de que el reino norteño se separó del sureño? Vino Rehoboam y dijo que él iba a imponer más, ¿cómo decir? Él iba a ser más fuerte, más estricto que su padre contra el reino norteño. Él iba, en otras palabras, él iba a imponer más impuestos sobre ellos. ¿Y qué pasó? Los dos reinos se separaron, el reino norteño se fue a su dirección y empezaron a alabar a dos vacas. Y empezaron a decir que estos son los dioses que nos libraron de Egipto, o que Jeroboam estableció sus propios sacerdotes. Y el reino norteño completamente se volvió en un reino de demonios, man. ¿Ok? Y te dice, y nomás estoy dando una suma de lo que está pasando. Ustedes, hermanos, entren a las escrituras y busquen lo que estoy diciendo, man. Y pónganlo en el comentario cuando lo encuentres. ¿Ok? ¿Qué pasó? Un remanente de los norteños, un remanente de la casa de Israel, regresó a Jerusalén a alabar al Señor. ¿Ok? So, ¿qué estaba pasando aquí? El reino norteño completamente se separó de Yahweh Basem Yahusha. Completamente se separó de Yahweh. Completamente, y empezaron a alabar a demonios. Ok, so ahora vamos a brincar para acá. So, dije todo esto como una suma para ustedes, hermanos. Que ustedes vayan y lean la historia, man. Es bien interesante, es bien, te da alas, man. Te da alas toda esta historia. Alright, siguiendo para adelante de esto. ¿Dónde está, man? Es el espíritu. Segundo Reyes 17. You know what? Vamos a agarrar un poco de historia, man. El espíritu me anda guiando a que lo haga, se lo voy a hacer. Este segundo Reyes 17 y 13. You know what?
y 9. ¿Ok? Dice, los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su poder. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades. ¿De dónde aprendieron a construir santuarios paganos? Lo aprendieron de los paganos. ¿Quién son los paganos? Los gentiles naturales. ¿Quién son ellos? Las otras naciones. ¿Ok? Los camitas, los cananitas, los hititas, los hivitas, los moabitas, los amonitas y todos esos hitas alrededor del mundo, man. ¿Ok? Dice, desde el puesto de desde el puesto de advance, slacky, me estoy torciendo en mi español no es mi lenguaje, hermanos. Hey, esto ha requerido mucho esfuerzo para llegar a donde estoy ahorita, man. Todavía me tuerzo. So, regresando, dice, se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada, Salakia, más pequeño, hasta la ciudad amurallada, más grande. Salakia, hermanos. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta, debajo de todo árbol frondoso. Si ustedes, hermanos, hay que abrir el coco. Tiempo para usar tu imaginación ahorita. Ok, pinta la pintura. Regresa hace 3000 algo de años y imagínate a los israelitas haciendo lo que estamos leyendo aquí. Ok, imagínate todo esto. Eso dice, imagínate a los israelitas alabando a una diosa. Es fácil imaginarte. Ok. Ahorita les doy una pintura, man. Definitivamente, hermanos, tenemos que usar la imaginación. Tenemos que mirar lo que leemos, man. Ok. Aquí está una perfecta imagen. Ahora, estos no son israelitas, pero... You know what? Quiero ver, ¿dónde está? Okay, aquí tal vez, estos son israelitas tal vez, man. Pero anyway, el punto está hecho. Mira, están en un lugar alto. Están en un lugar bien alto, en una montaña, alabando a una diosa, alabando a un demonio, man. ¿Ok? Esto es lo que los israelitas estaban haciendo secretamente cuando estábamos en la tierra de Israel. ¿Ok? Mira a estos demonios. ¿Ok? Dándole un beso en el hocico. Alright. Esto es lo que nuestra gente andaba practicando, man. There you go. So hay que usar la imaginación, man. Dice, los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su poder. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto, desde el puesto de avanza más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de la casa colina alta, ¿ok? En un lugar alto, y debajo de todo árbol frondoso. ¿Ok? Dice, ¿qué son esos árboles frondosos? Esos diferentes aceras. ¿Ok? No va a salir, pero en diferentes aceras, man. ¿Ok? Alabando a demonios bajo de todo árbol. ¿Ok? Anyway, siguiendo, dice... Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. ¿Ok? Ahí está. Estaban siguiendo las maneras de los gentiles, de las naciones, los gentiles naturales, haciéndose a ellos mismos gentiles.
Siguiendo, dice, así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. ¿De parte de quién? De parte de los profetas. 13. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su poder. ¿No leímos esto en Hebreos capítulo 4? Que se negaron a creer. No tuvieron la fe de los que escucharon al Señor, right? So, ¿de qué está hablando esto? Esto está hablando estrictamente y únicamente de los israelitas. Ok, siguiendo, dice, rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. En otras palabras, se volvieron gentiles, man. Porque un gentil, un pagano, no es nada más que un inútil. Ok, dice, siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. ¡Pum! ¿Qué empezó a hacer Israel? Empezaron a imitar a los paganos. Ahí es donde caímos en pecado, ahí es donde fuimos expulsados y fuimos transformados en gentiles. Porque perdimos nuestra costumbre, man. Versículo 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su poder y hicieron 2 becerros de metal. Esto está hablando del tiempo de Jeroboam. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo, diciendo, alabaron a todo santo. Todo santo. Esto es lo que hicieron los del tribu, o todo Israel lo hizo. Pero ahorita estamos hablando del reino norteño. Ellos fueron expulsados, man. Ok, eso dice, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en fuego. Cuando entras en los días de Ahaz, ese vato sacrificó a sus hijos en fuego. Yo creo que el rey Menasa, si no estoy incorrecto, sacrificó a su hijo en fuego. Él se arrepintió. Ok, pero dice, consultaron con los adivinos, practicaron la hechicería, diciendo la brujería, y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Ok, ahora vamos a regresar, porque es todo lo que quería, a Oseas 1 y 6. ¿Qué quiere decir que el Señor los barrió fuera de la tierra? ¿Qué es lo que el Señor utilizó para barrerlos? Él utilizó la nación de los asirios y nos expulsó. El Señor nos deportó de la tierra de Samaria. ¿Ok? Esa gente asiria, los asirios entraron a nuestra tierra, nos sacaron de nuestra tierra, robaron nuestra tierra y implantaron a gentiles allá adentro, de otras naciones. ¿Ok? Oseas 1 y 7 dice, 1 y 6 otra vez, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y les dijo, el Señor, ponle por nombre Lorúhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Perdón.
igualmente como leímos en Segundo de Reyes. Y nomás quedó ¿quién? Nomás quedó Judá en esa tierra. ¿Qué pasó después? Vinieron los babilonios y nos quitaron a la gente de Judá de esa tierra. Nos llevaron en esclavitud, man. Pero después de un tiempo, durante el tiempo de los persas, entramos a la tierra y construimos el templo. ¿Ok? Pero ustedes, hermanos, pueden estudiar esa historia. Puedes leer Nehemías, Esther, ¿ok? Esdras. Dice, después de haber destetado Lorúhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Señor, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y no seré. Brinqué. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su poder, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y cuando tú lees la historia en el libro de Nehemías, Esther, nosotros no fuimos en guerra contra Babilonia, o no fuimos en guerra contra Persia para entrar de regreso a la tierra. El Señor trabajó un trabajo milagroso y entramos de nuevo y nos quedamos en esa tierra hasta los días de nuestro Señor Yahawashi, hasta que vino 70 AD y Jerusalén fue completamente destruida, man. Por eso, cuando tú brincas al futuro, ok, el futuro después de los griegos, que vamos a entrar a esa historia ahorita, los judíos que andaban viviendo adentro de la tierra de Israel no consideraban a los otros israelitas que andaban en la dispersión, no los consideraban israelitas, aunque sabían que eran israelitas. Tenían bien conocido que eran israelitas. Ok, y vamos a enseñar eso en esta lección. Dice, después de haber detetado a Lorúhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Señor, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y no seré vuestro poder. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. ¿Y a dónde fue dicho eso? Principalmente eso fue dicho aquí en esta esclavitud donde estamos. ¿Ok? Pero eso también andaba pasando hace 2000 años, man. Por eso dice la escritura. Lo vamos a agarrar. Yo creo que es Efesios 2. Efesios 2 y 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, right, en cuanto a la carne, éramos gentiles en cuanto a la carne, porque ¿qué? No sabíamos quién éramos, man. ¿Ok? No sabíamos, no teníamos nuestra heredad. Estábamos perdidos en las maneras de los griegos y las otras naciones, pero específicamente en la manera de los griegos. ¿Ok? Dice, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Y quién era la circuncisión? Los judíos que estaban viviendo en la tierra. Ellos eran la circuncisión. Ellos sabían quién eran, ellos todavía estaban viviendo en la tierra y ellos tenían el concepto en su mente del que el Señor se había deshecho con el resto de la nación de Israel y solo había quedado la tribu de Judá.
¿ok? Y estaban llamando a los otros israelitas, lo estaban diciendo que no eran israelitas. Estaban siendo llamados incircuncisos, diciendo pagano. Estaban siendo llamados paganos, gentiles. ¿Ok? Dice, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Porque todavía estaban siguiendo las leyes, mandamientos y estatutos. Mientras los otros israelitas que eran parte de la dispersión, ¿ok? Por causa de los griegos, no andaban circuncisándose. Y vamos a observar por qué en esta lección. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos, éramos ¿qué? Extranjeros, gentiles. Porque andábamos viviendo y imitando las maneras de los paganos, igualmente como leímos en Segundo Reyes. Eso siempre ha sido la caída de nuestra gente. Ok, dice, y ajenos de los pactos de la promesa. ¿Y a quién fue dado los pactos? Lo leímos en el principio del show. Israel. Israel fue dado los pactos, man. Los pactos y la promesa solo le pertenece a los israelitas. ¿Quién eran esos incircuncisos? ¿Quién eran esos gentiles a quien andaba hablando Pablo? Los israelitas, man. Porque las promesas solo les pertenece a los israelitas. Ok, dice, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, ¿por qué? Porque andábamos perdidos en las maneras de los gentiles, alabando a demonios, man. Ok, alabando a ídolos. Ok, y por eso el Señor se deshizo con el reino norteño primero. Y después el Señor se deshizo con la entera nación de Israel después de 70 AD, man. Y nunca hemos regresado de regreso a la tierra de Israel. Ok, eso de regreso a Oseas 1 y 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijo del poder viviente. Ok, y eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que estaba pasando hace 2000 años. Ok, Pablo y los diferentes apóstoles y profetas andaban yendo a las diferentes partes del imperio, profetizando a los israelitas y trayéndolos de regreso a quien son. Ok, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. ¿Ya ves? Y eso es lo que está pasando. ¿Cuándo? Ahorita. Judá e Israel nos estamos reuniendo ahorita. Por la primera vez en como 3000 años. Ok, dice, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, ahí está la significancia de Jezreel, Yazarai Allah, él es la semilla del Señor, right? La semilla, ¿qué semilla? La semilla de Israel, el genu. La palabra semilla también viene de la palabra griega sperma, que sperm en inglés significa semen. ¿Ok? Él es la semilla o la simiente de Yahweh. Diciendo quién, los israelitas, dice, porque el día de Jezreel será grande. Y esto se anda cumpliendo ahorita. ¿Ok? Porque fuimos quebrados. Ahora mencioné cómo los del tribu norteño fueron quebrados. Ahora vamos a entrar al tribu sureño.
el principio de por qué fueron quebrados. ¿Ok? So, tengan un poco de paciencia, man. Tenemos que pasar sobre mucha historia para reconocer a quién le andaba hablando Pablo. Porque des en cuenta ustedes, hermanos, que andan saliendo de cristianismo. ¿Ok? La Biblia menciona 4 imperios en el libro de Daniel. ¿Ok? Y menciona a Asiria y Babilonia. ¿Ok? Que básicamente son lo mismo. Menciona a Persia y Media. Menciona al imperio griego y menciona al imperio romano. Ahora, cuando tú vas a la iglesia, ¿ok? Nunca mencionan los griegos. Brincan directamente del Viejo Testamento, que termina con los persas y los medos, y se brincan sobre los griegos al tiempo del Señor, que es el tiempo de los romanos. Ahora no tienen ni una idea qué está pasando en esa época. No tienen ni una idea por qué Israel estaba siendo ocupado por los romanos. ¿Por qué eran tributarios a los romanos? No tienen ni una idea. Los cristianos no saben nada, man. Ok, pero lo vamos a explicar ahorita mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esta palabra, man. Ok. Y el Espíritu Santo es la palabra, y también son ángeles que el Señor manda de los cielos para darnos el entendimiento de lo que andamos hablando y leyendo. Dice, este es el libro de 1 Macabeo 1:1. ¿Ok? Dice, Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Este es el que llaman Alejandro el Magno. ¿Ok? Alejandro el Grande. Pero Alejandro era un culero, man. Alejandro el culero verdaderamente. Pero anyway, dice aquí, Alejandro era el hijo de Filipo, un macedonio, uno de los pueblos occidentales conocidos como Kitim. Después de que Alejandro se convirtió en rey de Grecia, ¿por qué es que Alejandro era rey de Grecia? Porque era profetizado en las escrituras, man. Ahora nomás voy a agarrar el punto aquí. Ustedes, hermanos, pueden entrar al resto del libro y estudiarlo. Pero nomás quiero enseñar esto, man. En la visión de Daniel, como mencioné, el libro de Daniel menciona a 4 imperios. Y ahorita estamos viviendo en el último, que es el Imperio Romano, parte 2. Porque este imperio, que es gobernado por los Estados Unidos, OTAN y la Unión Europea, es el Imperio Romano reencarnado. Ok, so anyway, eso es para otra lección otro día. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y ustedes, hermanos, les estreso que lean el libro de Esther, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ok, para agarrar el entendimiento, para entrar a esta época en tiempo, ok. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y estos dos imperios, que eran uno, destruyeron ni los destruyeron, tomaron control del mundo, del imperio, después de Babilonia. Ok, y pueden leer ese cuento en Daniel capítulo 5. Ok, dice, el macho cabrio es el rey de Grecia. ¿Quién es el rey de Grecia? Los edomitas. Ok, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora hay que brincar
de regreso a Macabeos. Por eso es que sabemos que Macabeos y los libros del Apócrifo son parte de la Biblia, man. Si no, ¿de quién está hablando estas escrituras? Ya ves, dice el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, right? Macabeos 1 y 1. Después de que Alejandro se convirtió en rey de Grecia. Alejandro es el primer rey de Grecia. Y este hombre es un edomita. Ok, dice aquí. Derrotó al rey Dario. Ok, los griegos destruyeron a los persas y tomaron control del imperio. Dice, derrotó al rey Dario que gobernaba a los persas y medos. Al hacerlo, Alejandro amplió enormemente su reino. Ustedes, hermanos, pueden mirar la película Alejandro. Dice, luchó con éxito en muchas batallas, conquistó fortalezas y dio muerte a muchos reyes. ¿Por qué? Porque era su turno para reinar. ¿Por qué? Porque era profecía. Era profecía, man. El Señor lo dijo así, y así pasó. Dice, avanzó hasta los confines de la tierra conocida, saqueando nación tras nación. Finalmente sus batallas llegaron a su fin y fue ampliamente reconocido como rey supremo, lo que lo enorgulleció. Construyó un ejército muy fuerte y gobernó países, naciones, príncipes y todos le debían lealtad, incluyendo la nación de Israel. Ahora, cuando tú lees la historia, te dice que Alejandro el Magno tuvo respeto a los israelitas. Ok, porque reconoció que él era ese leopardo hablado en el libro de Daniel. Ok, pero ustedes, hermanos, pueden buscar esa información, man. Dice versículo 5. Pero finalmente Alejandro se enfermó y tuvo que guardar cama. Sabía que se estaba muriendo. Y algunos escolares dicen que murió de sífilis, porque el vato era un gran maricón. Ok. Dice, por tanto llamó a sus oficiales más estimados, los que habían sido criados con él, y repartió su reino entre ellos mientras aún vivía. Entonces murió Alejandro, después de haber gobernado durante 12 años. Posteriormente sus oficiales comenzaron a gobernar cada uno en su propio territorio. ¿Quiénes son los oficiales de Alejandro? Casandro, Ptolomeo, Lasameico y Seleuco. ¿Ok? Y esos 4 reinaron diferentes. Déjenme enseñar una mapa. Esos 4 reinaron diferentes partes del imperio que conquistó Alejandro el Magno. ¿Ok? Ptolomeo reinó la región de Egipto. Por eso es que tienes faraones gringos. Tienes Cleopatra, que es una descendiente de Ptolomeo. Y toda esa historia. Casandro tiene esta parte del norte, más norteño, oeste. Ok, de Europa. Ok, y Lasamaico tiene esa parte morado. Y Seleuco tiene la parte más grande, man. Ok, el Medio Oriente, la India y toda esta región aquí. Así es como fue quebrado el imperio de Alejandro. Dice, ellos gobernaron como reyes y después de ellos sus descendientes gobernaron durante muchos años. Juntos causaron mucho sufrimiento en toda la tierra. En otras palabras, maldad se multiplicó en todo el mundo cuando estos malditos reinaron. Porque no piensan que eran compadres. Eran enemigos mortales, man.
se estaban dando verga unos a los otros y andaban una razón por qué maldades se multiplicaron en el mundo. Era porque trajeron un concepto de helenización. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso en un momento. Siguiendo aquí, dice versículo 9. Ellos gobernaron como reyes y después de ellos sus descendientes gobernaron durante muchos años. Juntos causaron mucho sufrimiento en toda la tierra. ¿Mediante qué? Mediante maldades. Ok. So, let me see. Yep. Versículo 10. De estos descendientes brotó una raíz pecaminosa, Antíoco Epífanes. Ahora ustedes, hermanos, hagan su estudio en este vato. Dice, era hijo del rey Antíoco y se habría criado en Roma como rehén. Antíoco Epífanes comenzó a gobernar en el año 137 según el calendario del reino griego. En ese momento surgieron algunos israelitas renegados, ¿ok? Malditos, ¿ok? ¿Y estos son quién? El reino sureño, los que quedaron en Israel. La circuncisión, right? Estas personas fueron en contra de sus leyes ancestrales y alentaron a muchos otros judíos a unirse a ellos. ¿Unirse a quién? A los griegos. Hablaron y dijeron, hagamos un acuerdo con los gentiles que nos rodean, porque nos han pasado muchas cosas horribles desde que nos separamos de ellos. So, habían estos negros malditos, como Oprah, la Oprah de los días ancianos, los Jesse Jacksons y estos diferentes personajes negros que hoy en día miramos, los puedes mirar hace miles de años, alentando a nuestra gente, convenciendo a nuestra gente a unirnos en la manera pagana. LeBron James, Morgan Freeman, yeah, Samuel Jackson, Martin Luther King, ok, y estos diferentes negros que son traicioneros, son renegados, ok. So vamos a mirar qué pasó aquí. Ahorita se está abriendo. ¿Por qué? Se está desenvolviendo, no lo puedo decir, la razón por qué Pablo dijo que no hay diferencia entre griego y judío. Ahorita estamos mirando quién son estos gentiles, man. Ok, y esa es otra cosa que estos cristianos no entienden, los griegos y judíos. So, ¿qué pasó con los camitas? ¿Qué pasó con los moabitas? ¿Qué pasó con los amonitas? Solo tiene que ver con griegos y judíos, ¿verdad? ¿Ya ves? Estos cristianos están, olvídate, bro. Dice aquí, versículo 12. La propuesta complació a sus compañeros judíos, otros negros malditos, y lo puedes mirar hoy. Dice, algunos de ellos acudieron con entusiasmo al rey Antíoco, quienes les dio permiso para comenzar a vivir según las leyes de los gentiles. So, cuando ellos comenzaron a vivir según las leyes de los gentiles, empezaron a transformarse a gentiles. Y eso estamos hablando de 137 años antes que vino el Señor. Son 137 años después de que nuestra gente empezó a vivir como gentiles, se convirtieron a gentiles, man. Completamente se olvidaron quién eran. Completamente dejaron la manera de Israel. Ahora algunos eran Helen, algunos eran
griegos y estaban convencidos que eran griegos, y algunos eran helenistas, que eran judíos que, que, um, que abrazaron la manera de helenismo, de los griegos, de ser un pagano. Hay una diferencia, man. ¿Ok? Dice, versículo 14. En consecuencia construyeron un gimnasio en Jerusalén siguiendo la costumbre gentil. ¿Y qué era la costumbre gentil de los gimnasios? De estar desnudos. Porque la palabra gymnos en el griego significa desnudo. Por eso es que cuando la gente va al gimnasio, se visten en esas cosas apretaditas, man. Ya sabes cómo las mujeres se visten. Puedes mirar todas sus curvas, todo su cuerpo. Puedes mirarle hasta la raya de la fucking, de su panocha, man. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de gymnos. Yo me recuerdo, yo iba al gimnasio, man, y habían pinche viejos allá adentro. Viejos gringos y negros, hasta indios. Ahí todos a pura verga, man. A desnudos. Hablando con uno a otro casualmente. Ese es el espíritu de gymnos, de los griegos. Esa es la ley de los gentiles, man. ¿Ok? Dice, en consecuencia construyeron un gimnasio en Jerusalén siguiendo la costumbre gentil. Dice, incluso tomaron medidas para eliminar las marcas de la circuncisión, diciendo que se andaban cosiendo piel en sus penes. Porque una calificación para que tú seas parte de esos lucha libres en el tiempo antiguo era que, no solo lucha libres, pero los otros deportes, tenías que estar incircunciso. So, los israelitas hacían una operación donde se cosían su piel de regreso en su penes, man. Yo tengo una Biblia que dice en la nota para esta escritura, dice claramente que se cosían carne en sus penes. Yo me recuerdo que hace años también, antes de que yo leí eso, el apóstol Abraham Lab hizo un entero video explicando eso, man. Eso es súper maldito. Si tú te coses piel en tu penes, entonces estás rechazando el pacto, man. Te hiciste gentil. ¿Ok? Dice, incluso tomaron medidas para eliminar las marcas de la circuncisión, abandonando por completo el santo pacto, y se unieron a los gentiles y se entregaron a un rumbo perverso, man. ¡Pum! Esto pasó 137 años antes que vino nuestro Salvador. Esto es lo que los cristianos no entienden. Ni lo saben. ¿Ok? So, ahora vamos a brincar para adelante. Ustedes, hermanos, pueden leer este entero capítulo. Pero quiero ver cuánto tiempo hemos estado yendo. Oh, wow. 1 hora y media. Voy a empezar a cerrarlo. No lo quise hacer muy largo. So, definitivamente es imposible explicar todo esto en un solo video. So, vamos a regresar en una parte 2. Pero voy a terminar aquí. Versículo 41. Dice, entonces el rey Antíoco envió un mensaje a todo el reino de que todos debían actuar como un solo pueblo. Este era un decreto, una ley. Esta época se llama helenismo. ¿Ok? Ahora hay que buscar este término.
So, ¿qué trasladar esto? Helenización. ¿Ok? Dice, el helenismo es la difusión histórica de la griega antigua cultura, la religión y en menor medida. ¿Sabes quién es ese? Ese es el espíritu que salió ese demonio ahí. Salió de sorpresa este vato. Ese vato ahí se llama Serapu Cristo. Cerote Cristo. ¿Ok? Y este demonio es donde vino el nuevo demonio, Jesús Cristo. Y miren que se parece igual. Este demonio fue creado durante el tiempo de Ptolomeo, cuando él conquistó, o no conquistó, cuando él tomó control de ¿qué es ese país, man? Egipto. Tomó control de Egipto y la gente que vivía en Egipto, que eran los camitas, claro, no les gustaba, no querían a los edomitas, porque eran un país ocupado por otra nación y su ejército. So, lo que hizo este vato, Ptolomeo, no sé si era Ptolomeo Soter, no me recuerdo ahorita. Este vato lo que hizo es que se inventó un ídolo, un dios, una mezcla entre un dios griego y una mezcla entre un dios camita que ya existía en Egipto, y los mezcló en uno para agradecer a la gente, para que la gente empiece a mezclarse, para que los camitas y los edomitas empiecen para que tengan a un Dios que puedan alabar en un acuerdo. ¿Ok? Y esa gente que alababa a Serapo Cristo se llamaban los cristianos. ¿Ok? Por eso es que cuando brincas al futuro, los romanos nos llamaron a nosotros cristianos como una burla, como un término de burla, man. Ok, so, tuve que mencionar eso porque este vato salió del abismo ahorita. Pero es el espíritu, porque va con lo que estamos hablando. Siguiendo, dice, el lenguaje sobre los pueblos extranjeros conquistados por los griegos, ¿como quién? Como Israel. Estamos leyendo de Antíoco Epífano ahorita. Dice, opuestas en su esfera de influencia. Right? Y mira toda la tierra. Un segundo. Mira toda la tierra que reinaba. Puestos en 3.23. Pero, hasta en 3.23. Es toda la tierra que dominaban los griegos. ¿Ok? Y lo que estaban haciendo es que estaban imponiendo, estaban siendo mandatorio su influencia. Se llama una época helenística, man, helenización. Andaban forzando a estas naciones a convertirse en uno, llamarse griegos, hablar griego, adorar dioses griegos, comer como griegos. ¿Ok? So, regreso a la definición. Dice, en particular, el periodo helenístico, siguiendo las campañas de Alejandro Magno en el siglo, creo que es 4 AC, si no soy incorrecto. El resultado de la helenización fue que los elementos de origen griego se combinaron en diversas formas y grados con elementos locales, y estas influencias griegas se extendieron desde la cuenca del Mediterráneo hasta el este de Pakistán actual. En los tiempos modernos, la helenización se ha asociado
con la adopción de la cultura griega moderna y la homogeneización étnica y cultural griega. Eso a mí no me gustó mucho la definición. Ah, interesante. Vamos a leer esta parte aquí. Quiero ver lo que dice. Vamos a leer aquí. Dice, la helenización de miembros de la élite judía incluía nombres, ropas, pero los rabinos adoptaron otras costumbres y se prohibieron los elementos que violaban la halajá y el midrash. Un ejemplo de la eliminación de algunos aspectos de los banquetes helenísticos, como la práctica de ofrecer libaciones a los dioses, al tiempo que se incorporaban ciertos elementos que daban a las comidas un carácter más judío. Let me see. Más quiero leer lo que es importante aquí. Sí. Dice aquí el enemismo. Ok, ya leímos eso. Helenizar, dice, para adoptar griegos, maneras y el habla, convertirse en griego, para ser griega en carácter, la cultura o la civilización. Ok, y eso es lo que estamos leyendo aquí en Macabeos. Eso otra vez dice Macabeos, 1 Macabeos 1 y 41, dice, entonces el rey Antíoco envió un mensaje a todo el reino que todos debían actuar como un solo pueblo. Esto se llama helenización. Renunciaron a sus costumbres locales. Todas las naciones gentiles aceptaron fácilmente el mandato del rey, incluyendo, como dice aquí, muchos judíos también adoptaron voluntariamente la religión del rey. Ahí está. Segundo, hermanos. Alright, dice, ofrecieron sacrificios a ídolos y violaron el sábado. ¿Eso qué estaban haciendo? Estaban sacrificando puerco, estaban sacrificando a demonios. Porque cuando tú lees la historia, había un supervisor, un gobernador que rey Antíoco enviaba para forzar que los israelitas ofrezcan a sacrificios a demonios bajo la pena de muerte. ¿Ok? Aquí es donde empezó a nuestra gente a completamente separarse de Yahweh Ba'ashem Yahushai, y aquí es donde empezó esta gran rebelión contra el Señor. Un fallecimiento, man. Y se completó en 70 AD, cuando el reino sureño completamente fue barrido fuera de la tierra. Dice, el rey envió mensajeros con cartas a Jerusalén y a las ciudades vecinas de Judá. Indicó a los judíos que seguían costumbres desconocidas en la tierra. Prohibió las prácticas habituales de holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario, y prohibió la observancia de los días de reposo y las fiestas. Básicamente, vamos a seguir leyendo, dice, el santuario y sus sacerdotes serían profanados, deberían construir nuevos altares, junto con recintos sagrados y santuarios para los ídolos. Deben sacrificar cerdos y otros animales ritualmente impuros. Los judíos ya no debían circuncidar sus hijos. Se suponía que debían volverse repulsivos para el Señor al realizar actos impuros y impropios, man. Esto es lo que pasó. ¿Ok?
Este hombre Antíoco lo hizo ilegal para que nosotros nos llamemos israelitas. ¿Ok? Vamos a brincar al versículo 53. Dice, los inspectores del rey obligaron a Israel a esconderse en todos los lugares de refugio que tenían disponibles. Dice, ahora en el 10º día de Kislev, en el año 145, colocaron una cosa repugnante y destructiva en el altar para las ofrendas totales quemadas en el santuario. Los inspectores construyeron otros altares en las ciudades de Judea circundantes. Quemaban incensios a las puertas en las casas y en las calles. Cuando encontraron a los rollos de la ley, los rompieron en pedazos y los quemaron. Si alguien era sorprendido en posesión de una copia del rollo del pacto, o si alguien se apegaba a la ley, esa persona era condenada a la muerte por decreto real. Y esto es lo que causó a nuestra gente a volverse en griegos. Ahora cuando brincas 140 años en el futuro, cuando llegó nuestro Salvador, nuestra gente que estaba allá dispersa entre los otros países donde se fueron a esconder, tuvieron hijos y hijos de hijos, y ustedes ya saben, completamente estaban perdidos, man. Perdieron su costumbre, perdieron su conocimiento y ya no se estaban llamando israelitas. Por eso es que hasta estaban siendo llamados incircuncisos por los judíos que quedaron en la tierra. ¿Ok? Let me see. Y eso es todo ahí, man. Ustedes, hermanos, pueden agarrar el resto. So, definitivamente, lo voy a cerrar aquí. Porque vamos a regresar a Romanos 11 y 11. O a Romanos 11. Pero para entender lo que estaba pasando aquí, tuvimos que entender todo lo que acabamos de repasar en esta lección. Ahora podemos movernos para adelante en este capítulo, para entenderlo, pero eso va a ser en la parte 2. Romanos 11 y 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ahora sabemos quién son esos gentiles y por qué. Ahora sabemos cómo se tropezaron los israelitas. Ahora sabemos por qué es que el Señor volteó su espalda en nosotros y dijo que no somos su gente. Ok, con eso ahí lo vamos a concluir por hoy. Ojalá esto ha sido edificante para ustedes, hermanos. Definitivamente fue mucho más largo de lo que planeé, pero es el espíritu, man. Y Kahala Yahweh Basim Yahushai, que nos permitió a entrar en todo esto. Con eso, espero que ha sido edificante para ustedes. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Basim Yahushai, Basim Akakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos al electo, saludos a los hermanos y ustedes, hermanas, también, que son de la nación de Israel. Sigan creciendo, sigan estudiando y sigan orando, casi estamos fuera de aquí, alright. Yahweh Basim Yahushai, Basim Akakodash Brakatam a ustedes. Shalom.